Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marta Ibáñez y voy a presentar mi ponencia, la cual he titulado Obligación, miedo y dependencia, la psicología de los personajes de Enzo y Fumiko frente a la sociedad patriarcal. Y en esta ponencia voy a hacer un análisis de, como se comenta en el título, los personajes de las tres novelas más importantes de Enzo y Fumiko dentro de el régimen de dependencia e independencia que suele ir ligado a el modelo de las esferas sociales, ¿no? En principio voy a comenzar con una introducción, voy a continuar con una presentación de la autora y los personajes dentro de sus obras, voy a seguir con un análisis de estos personajes y voy a acabar con las conclusiones. Ya comenzando con la introducción, el marco histórico, cultural y político en el que me voy a centrar es en el de los periodos Meiji y Taisho, porque justo el periodo Meiji marca el inicio de la modernidad japonesa, dejando atrás un modelo considerado de forma europea como medieval, ¿no? Aún estamental, jerarquizado, muy militarizado, hacia un modelo social industrializado propio de la Europa industrial, ¿no? En esta época se dan muchísimos cambios, como la abolición de los estamentos y la condonación de muchas deudas, y entre otras cosas se da el edicto de educación en el que se abre la educación a las mujeres de forma universal. No obstante, aún queda limitada a la educación de los hijos, según se recoge en el lema de la época, el Ryosai Kenbo, que es el buena esposa, madre sabia, a través del cual se pretende dar una educación más o menos básica, un poquito avanzada en algunos casos, a las mujeres para que puedan administrar el hogar y cuidar de los hijos, ¿no? A pesar de que se dan muchas libertades durante los primeros años del periodo Meiji, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, se establece un código civil en el cual el marido o el padre tiene pleno poder sobre no solo la esposa en sí, política y culturalmente, sino también sobre sus propiedades. Entonces la mujer queda, dicho rudamente, maniatada dentro del hogar, ¿no? No obstante, muchas mujeres con ayuda de esta previa educación y creando distintos círculos literarios femeninos, ¿no? A partir de los cuales nacen la imagen de la New Woman, la mujer nueva, ¿no? Que comenzarán, y a través de estos círculos literarios femeninos, comenzarán a dar los primeros empleos a las mujeres, ¿no? Entonces, en este momento en el que la mujer empieza a salir de este más o menos régimen doméstico hacia un régimen más público, y es entonces cuando comienza el debate, que es en el que quiero centrarme en esta ponencia, ¿no? Es como cuáles son los límites de esta independencia y hasta qué punto es total dependencia o independencia, o si hay algún tipo de línea difuminada entre ambas. Eso es lo que quiero tratar en esta ponencia. Con ello voy a empezar con la autora, con Enchi Fumiko. Enchi Fumiko nace en pleno periodo Meiji, por lo tanto todas estas renovaciones y alguna que otra mejora para la mujer las vive. Ella toma esta educación básica femenina, que después se convertirá en secundaria conforme pasen los años durante el periodo Taisho, además de recibir educación privada, y comenzaría su carrera como escritora, primero como dramaturga y luego como novelista, siendo su primera novela Onna no Fuyu, que es una de las tres novelas, junto con Onazaka y Uname, que vamos a analizar en esta ponencia. Y por hablar un poco de los elementos característicos de sus obras, son la presentación de la psicología femenina frente a una constricción patriarcal, cómo muestra el dolor silenciado, también las pequeñas notas autobiográficas que muestra poco a poco en algunas de sus obras,
la polución femenina, entendida como realmente ligada a la menstruación, que es, aunque es entendida en este caso como en términos budistas, también tenemos un símil en el cristianismo con el castigo de la menstruación a Eva, ¿no? La sexualidad frustrada también es otro tema muy típico de sus obras, y la vejez, que suele estar ligada con la sexualidad frustrada en muchos casos. Con esto voy a pasar a las obras. Primero, en orden cronológico, voy a empezar con Onna no Fuyu, que es su primera novela y se publicó por primera vez en la revista que encontráis a este lado, al lado derecho de la pantalla. Aún está en letra en español y está basada también en estos periodo Meiji Taisho, aunque normalmente todas las obras de Shifuku suelen tener una reminiscencia de este periodo Edo, periodo clásico, ¿no? Las protagonistas de esta obra son Rie, Yuki y Yokuni, que son tres geishas, y en esta obra gira en torno a esta problemática de la vida de la geisha entre ser artista, es decir, ser independiente económicamente, por decirlo de alguna forma, y el ideal femenino del Ryosei Kenbo, que es el régimen de domesticidad, ¿no? O de dependencia. Asimismo, dentro de estos elementos juegan pues la rivalidad pacífica, digo pacífica porque no hay ninguna agresión entre los personajes en ningún momento, por el Dharna, que es el mecenas, normalmente hombre, por la supervivencia económica de las protagonistas, ¿no? Asimismo de un castigo por la búsqueda de la mirada masculina ligada a esta polución que comentábamos anteriormente. Pasando a la siguiente obra, que es un Nazaka, Los años de espera según la traducción y edición de Alianza de 2011. Esta obra se centra en el periodo Meiji, aunque como comentaba antes, pues vuelve a pasar esto de que se muestra un modelo social dentro del lo que es el hogar o la situación de la obra clásica, ¿no? Aunque hay muchas protagonistas dentro de esta obra, me quería centrar en Tomo y Suga, por el tema que nos compete en esta ponencia, ¿no? Y en esta obra lo más importante es sobre todo esta idea continua que tienen los personajes de el miedo al abandono, así como el castigo por la búsqueda de la mirada masculina, que de hecho lleva a algunos personajes como Suga a la muerte, y la búsqueda de la independencia por ese miedo a espaldas del marido, ¿no? Ya para terminar con las obras, quería hablar de Ornament, la máscara femenina, según la edición de Alianza Editorial de 2012. Y aunque esta obra también data no data, sino que se centra en el periodo Taisho, que es un periodo mucho más moderno, se sigue hablando de esta reminiscencia con muchísimos elementos del periodo anterior, ¿no? Las protagonistas en este caso son Mieko y Yasuko, que son suegra y nuera respectivamente, que buscan una independencia económica como supervivencia antes del fallecimiento de su marido, mediante la creación de un círculo literario femenino, y cuando fallecen sus maridos, sus respectivos maridos, son capaces de sobrevivir económicamente y mantenerse ellas, así como a sus criados y a la hija de Mieko. Esta obra, lo he puesto como apunte, es la que tiene más puntos autobiográficos de la autora. Ya teniendo en cuenta todos estos elementos, voy a pasar al análisis. Como he comentado anteriormente, quería ver el régimen de independencia y dependencia conforme a estas esferas de pública, independencia, privada, dependencia. Y como vemos, en ambas obras se difumina. ¿Por qué? Primero porque si hablamos estrictamente desde un primer momento de un régimen de independencia, encontramos que las que se unen a este régimen serían Rie, Yuki y Yokuni de Onna no Fuyu, mientras que Tomo, Suga, Mieko y Yasuko de Onozaka y Ornament se referiría a un régimen de dependencia porque son todas esposas y están dentro de un régimen de domesticidad. Sin embargo, en Onna no Fuyu, a pesar de que son artistas, las protagonistas intentan hasta el último momento vivir como artistas, pero los límites e imposiciones sociales, como hemos comentado antes,
de la mujer a la propiedad y el poco acceso al trabajo femenino la llevarían a buscar una dependencia, en este caso, dentro del trabajo de la geisha, la búsqueda de un dharna o mecenas masculino, ¿no? En otro caso, en el caso de la dependencia del este régimen de domesticidad de Onazaka y Onamen, es esta domesticidad que constriñe tanto a las protagonistas las que las lleva a buscar algún tipo de escape a esta subyugación que conlleve un beneficio económico con el fin de evitar el abandono, ¿no? Entonces vemos cómo estas dos tramas como estos dos elementos se funden, ¿no? Por un lado, una independencia que lleva a la dependencia y una dependencia que lleva a la independencia, que al fin y al cabo las dos se unen y estas ambas búsquedas lo que significan es la supervivencia de la protagonista dentro de la obra, ¿no? Para dejar esto un poquito más claro, he querido indagar un poquito más en este tema, sobre todo en el tema sociopolítico de la época, ¿no? Y es que en primer lugar tenemos un miedo y una obligación a la dependencia en estas obras, que es impuesto por el Ryosai Kenbo, como una imposición sociopolítica, que esto es lo que comenté en la introducción brevemente, que comenta Sievers, y es que solo los hombres en el periodo Meiji, según el Código Civil, eran reconocidos como personas, mientras que las mujeres estaban en la misma categoría que las personas incompetentes mentalmente, y entonces los maridos podían tener la disposición de la propiedad de la mujer, así como los derechos de ella, ¿no? Y esta dependencia tan extrema, esta eliminación de los derechos y de la libertad femenina, la que impone a estas protagonistas esta búsqueda, impone mentalmente esta búsqueda de la independencia de forma marginal con el fin de evitar este ostracismo, ¿no? Este abandono, ¿no? Finalmente, con el tema del distanciamiento de la independencia, algo que es muy común en estas obras es que se mantiene relación con el personaje masculino, pero conforme estas mujeres se ven más aterradas por la idea del abandono, empiezan a distanciarse de los personajes masculinos hasta que queda como emborronado dentro de la obra, con el cual mantienen la relación, sin embargo, se alejan de él, ya que, como comenta Rebecca Copeland, ¿no? La posición de la mujer en la sociedad está en un espacio definido, confinado y circunscrito por hombres, ¿no? Entonces, dentro de este espacio, las mujeres intentan escapar para buscar una independencia dentro de, como he comentado anteriormente, estos límites sociales que permiten solo una búsqueda de la independencia dentro de la marginalidad, para esta supervivencia en caso de repudio, ¿no? Con todo esto ya hemos llegado a las conclusiones. Como hemos podido ver durante toda la ponencia, Enshi Fumiko es una clara transmisora de la visión femenina, algo que no era común en su época, no solo por mostrar la actitud, si bien psicológica, porque en ningún momento se pone en boca de los personajes como un diálogo externo, de esta visión femenina, de este miedo al abandono, ¿no? Y esta búsqueda de la independencia frente a muchos autores. Además muestra ese doble castigo que se le impone a la mujer, ¿no? Por un lado, si buscan la independencia total, se la repudia socialmente por encontrarse, por un lado, atada a la idea de feminidad del Ryosai Kenbo, y por otro lado, por intentar acercarse a la esfera masculina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y mediante la dependencia, que es esta búsqueda de la mirada masculina, pues ese castigo viene por un repudio masculino en algunos casos, o por un castigo sexual que en muchas de las obras de Enshi Fumiko, como Onazaka, se da con la muerte. Pues podemos concluir claramente que esta psicología del personaje pues concluye en una resistencia a esta domesticidad y por tanto esta búsqueda de la independencia, y que el límite de la independencia está marcado por este código civil, el cual intentan salvar mediante la marginalidad. Muchas gracias por vuestra atención.